Gracias. Buenas tardes. Estoy súper contenta. Soy Verónica Miller de Brasil, ya verán. Por eso ya pido disculpas por el idioma, los errores. Y quiero agradecer a Juan Martín y su equipo por este evento maravilloso. Mi alma está alimentada para mucho tiempo más. Es tan bonito lo que está ocurriendo, ¿no? Nos sentimos más cerca, aunque estemos muchos kilómetros lejos. Muchas gracias. Y entonces ahora estamos en, creo que es el último evento y el nombre de nuestra mesa es, de nuestro panel es Experiencias de Participación en el Trabajo de CAI. Y tenemos varios países. Tenemos Laura Alvarado, no sé, como estoy en el teléfono, en el celular, no puedo ver muy bien lo que está pasando. Marcelo Colavito de Brasil, Luis Enrique de México, Iker Laza, no sé bien de dónde es, y Irse, Arab. Y entonces, como ya el tiempo está adelantado, voy a invitar a Laura Alvarado para que haga su primera exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos los organizadores de este evento que realmente ha sido estupendo y que nos deja pensando, imaginando un montón de cosas que hay todavía por hacer. Estoy muy contenta de estar también en este panel con los compañeros y compañeras. Y quiero usar esta oportunidad para platicar un poco sobre 30 años de experiencia que tenemos en la Fundación Pro Niños, trabajando originalmente con adolescentes específicamente que vivían en la calle, y en estos años incorporando también el trabajo con niños, niñas más pequeños que nos vamos encontrando y que nos van retando para aprender nuevas maneras de estar en contacto, pero siempre centrándonos en la premisa de que nosotros no sabemos, que tenemos, y que así lo dice nuestra misión, que empezar por entender para poder atender, y atender no lo que nosotros decidimos que es importante, que es pues una de las marcas del adultocentrismo, esta pretensión de que somos nosotros quienes entendemos y quienes podemos, bajo nuestra propia lógica, imponer el ritmo, imponer las formas, y con humildad y con ganas de hacerlo de otra manera, nos dimos a la tarea justamente, ¿no? De saber que no sabíamos, que tenemos que dialogar, que teníamos que posicionarnos en ese diálogo para poder comprender una situación muy compleja, y que nos dio esta también, muy rápidamente, esta idea de que no podemos estar lejos de ese entender si no contamos con el sujeto como agente de su vida. Si no podemos hacer un trabajo personalizado, no estamos en posibilidades de hacer este trabajo que pretendemos. Y pues este camino, esta manera de mirar lo que estamos haciendo en la Fundación Pro Niños, nos llevó también a darnos cuenta de de reconocernos a nosotros mismos como un grupo de referencia que detenta eh, ciertamente privilegios, y que teníamos que deconstruirnos para hacer posible ese camino de encuentro, ese camino que no termina nunca en la transformación de las relaciones asimétricas, no solamente con los niños, las niñas, las adolescentes, sino con todas las personas que viven en la calle. Eh, Nuestro lugar, nuestro trabajo está centrado en la creación de espacios donde sea posible ejercer derechos. Y eso para nosotros implica necesariamente la participación, tiene como base la participación, no puede ser de otra manera. Y
Y esa participación, como ya se ha dicho mucho durante todo el día, tiene que ser sustantiva, tiene que ser una participación que interpela y que lleva a reconocer desde las miradas de los niños, las niñas, adolescentes, qué sigue, por dónde se tienen que hacer las cosas, cómo nosotros sí tenemos este trabajo de ir abriendo opciones, puertas, estrategias que le den cabida a esos lugares seguros donde los niños, las niñas pueden no seguir en ese proceso de deteriorar su identidad por la exclusión social que sufren. Y para nosotros eso es muy importante. Em, Hemos desarrollado, decía, desde hace 30 años, un método al que llamamos la triple postura. Esta triple postura pues tiene 3 elementos fundamentales. Uno de ellos es el apego, es decir, se basa en la relación que podemos establecer, una relación cálida, cercana con los niños, las niñas. Eh, eh, un elemento también muy central que además aprendimos a reconocer como fundamental dentro de la forma de transitar y vivir en la calle, que es la cooperación, y que tiene que estar siempre presente también como elemento de lo que nosotros proponemos. Y por último, también retomando digamos, el conocimiento que se genera desde la psicología social y la psicología, em, el psicoanálisis en particular, la mentalización, la reflexión que tenemos que hacer junto con los niños, las niñas, para ir haciendo, decía, este proceso de entender, de aprender esa realidad y ver los caminos posibles de transformación que tiene. Eh, para nosotros esta metodología es como la manera de hacer, de pasar, diría yo, de una simple, digamos, incorporación en una narrativa de derechos a un esfuerzo sostenido de práctica con enfoque de derechos. Para nosotros eso es fundamental. No alcanza con que hablemos o incluso que hablemos con los propios niños, las niñas, por supuesto, también pasa por ahí, pero no es suficiente con hablar de los derechos. Tenemos que poner las condiciones para que se ejerza ese derecho. Y el derecho a la participación, que es el derecho a tener voz, el derecho a decir sobre todas las cosas que afectan la propia vida. Tratamos, por supuesto, siempre de no normalizar ni naturalizar la exclusión y la discriminación y, por tanto, siempre estamos apelando a los conocimientos, a las herramientas, a las habilidades y las fortalezas que tienen los niños, las niñas, los adolescentes con quienes tenemos el enorme privilegio de trabajar. Y también, como decía, pues tenemos que ir trabajando muy profundamente en este entrenamiento consistente de los adultos y las adultas para ir saliendo de esa manera en la que naturalmente la propia crianza determina muchas veces por dónde queremos trabajar con los niños, nuestras respuestas automáticas, porque tenemos que irnos haciendo capaces de desarrollar nuestra posibilidad de 3 cosas, decimos en ProNiños, muy importantes. La capacidad de estar presentes, de estar disponibles y de ser competentes. Y esta no es algo otra vez, que solamente se da si pasamos, digamos, un cartabón con una serie de cuestiones, de actividades o de cuestiones simplemente prácticas. Es una metodología que implica que la persona se ve interpelada en todas sus interacciones, que observa su propia mente, desde dónde está actuando,
cómo es que se están o no haciendo efectivamente esta deconstrucción del lugar de poder que solemos tener los adultos, cómo nos apoyamos como comunidad en este proceso de reaprender, de estar realmente todo el tiempo retroalimentándonos, claro, en la relación propia con los niños y las niñas, pero también entre nosotros, dándonos cuenta cómo se nos vuelve a salir en el automático todo aquello que está inscrito con una fuerza enorme, porque es esta fuerza de la cultura que no ha logrado salir de esos lugares que le han sido tan conocidos, tan propios, que resulta realmente pues un reto continuo, un reto en el que cada vez podemos irnos fortaleciendo, podemos irnos encontrando con estas nuevas habilidades y sobre todo podemos ir teniendo de regreso la mirada que es súper constructiva cuando lo vamos logrando y los propios chavos y las chavas nos dicen, sí, así sí puedo, así sí te entiendo, así sí me hace sentido. Y creemos también que nuestro trabajo tiene que ver con hacer alianzas que propicien eso, que propicien nuevos espacios, nuevas formas de decir quién eres, qué te ha pasado, cómo se construye eso que tú traes dentro de tu identidad, dentro de tu construcción personal y social. Y ha sido, me gustaría simplemente, sé que tengo poquito tiempo, platicarles muy brevemente de una experiencia muy hermosa que tuvimos con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco aquí en la Ciudad de México. Ellos están muy cerca de nosotros, empezamos un diálogo en el que a ellos les interesaba tener herramientas para sus mediadores culturales, porque decían, la cultura no es para todos, hay como una barrera en la que las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad simplemente no tienen acceso. Entonces, en esa conversación, ellos se interesaron en la triple postura, pudimos hacer un taller donde compartimos saberes con ellos nos hablaban más de las cosas que están haciendo, nosotros de este abordaje que tenemos, y de ahí surgió también una iniciativa de hacer un taller muy hermoso que se llaman, denme un segundo, ya me perdí, ah, Laura, sí, aprovecho para decir que tu tiempo já ya se está acabó. agotado. Bueno, después les platico de esta experiencia, pero decirles que fue una experiencia de participación muy significativa, donde los niños las niñas pudieron hablar sobre su experiencia, sus emociones, sus inquietudes y su identidad, y generaron un material artístico hermosísimo que se puede encontrar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muy interesante lo que has traído. Muchas gracias. Invito entonces Marcelo Colavito de Brasil. Adelante, Marcelo, bienvenido. Yo voy a empezar con una breve introducción de quién soy. Soy profesor del Instituto Federal de Paraná, aquí en Brasil, en un curso de formación profesional para jóvenes con énfasis en la inclusión social. Ellos tienen una política de cuotas raciales y sociales, entonces 80% de los estudiantes ingresan en la institución por cuotas. Y la institución ofrece una formación técnica y tecnológica, no solo apenas para formar personas para trabajar en el mercado de trabajo, pero para también crear tecnología y para hacer algo para traer, aportar conocimiento para la sociedad. También soy payaso, director de teatro y miembro fundador del grupo Meu Clown, que después yo voy a mostrar una imagen. Que es un grupo de payasos que, además de actuar en el campo del arte,
realizan prácticas de educación social utilizando la metodología que nosotros llamamos de artístico-lúdico-político-pedagógica. Con el grupo hacemos presentaciones escénicas a través de los payasos y luego promovemos actividades lúdicas y reflexiones críticas desde la realidad local de los participantes del evento promovido. También soy miembro de la AESMAR, que es la Asociación de Educadores Sociales de Maringá, en Brasil, que Verónica es la presidente, y también miembro del PCA, que es un programa de estudios, investigación y defensa de los derechos de los niños y de los adolescentes también, que está en la Universidad Estadual de Maringá, donde aprendí la metodología llamada lúdico-político-pedagógica. Nosotros, los payasos del grupo Meu Clown, aportamos a esta metodología la práctica de la presentación con los payasos. ¿Sí? Nosotros trabajamos principalmente con los niños, los chavales, los adolescentes escolarizados en instituciones públicas, pero también tenemos experiencias con niños cuyos derechos han sido vulnerados, ya sea en la calle o en hogares de acogimiento, por ejemplo, los pisos de acogimiento. Mi investigación doctoral versa sobre métodos culturales y artísticos que sean capaces de contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre los educadores y los niños y adolescentes también, para que de manera lúdica y divertida el proceso de la educación social se desarrolle con mayor eficiencia. El tema principal de mi doctoramiento es el estado de infancia. O sea, la investigación reveló que todos conservan en sí mismos un estado que nos conecta con un sentimiento esencial de la infancia y, por lo tanto, podemos acceder a sus cualidades, a saber, la ensoñación, la diversión o la ludicidad, la interactividad y el devenir. Tanto los niños como los payasos llevan intrínsecamente estas características. Para nosotros, cuando los propios educadores activan esas características, facilitan la comunicación y, por tanto, el vínculo con los niños, niñas y adolescentes, sus sujetos en el proceso de educación social. Entonces, nosotros, en cuanto payasos educadores, accesamos el estado de infancia y podemos hacer una comunicación muy más eficaz para hacer un enganche con los sujetos de nuestro proceso de educación social. En Brasil tenemos como ejemplo el proyecto Brincadeiras, que es organizado por el PCA, el programa de la universidad que yo dijo. En este proyecto se invita a niños de barrios donde existe un historial de vulneración de derechos y vulnerabilidad social a participar semanalmente en juegos promovidos por educadores con una formación rigurosa y a partir de ahí se establece un vínculo y se inicia un proceso de educación social a desarrollo de una formación política y crítica para una lectura más certera de su contexto comunitario en busca de promover la igualdad y la justicia social. Todo de manera democrática, desde la rueda de la conversación, que se basa en la rueda de la cultura de Paulo Freire, un educador brasileño. Algunos de los niños que participaron en el proyecto ahora se desempeñan como educadores sociales también, demostrando que su destino puede reconducirse, ya que lo que la sociedad espera de la población históricamente excluida es el camino de la marginalidad y muchas veces de la delincuencia. Por tanto, para nosotros, la labor del educador social necesita ser efectivamente político para que la participación y transformación social tengan la posibilidad de promover cambios de la vida comunitaria de los sujetos que participan en la acción educativa. Creemos que debemos formar nuevos líderes que actuarán institucionalmente, interviniendo en el destino que tomarán las políticas públicas. Como dice Paulo Freire,
necesitamos una educación capaz de transformar los seres humanos de seres biológicos a seres biográficos, capaces de escribir la historia de sus propias vidas de forma autónoma e emancipada. Esta es mi presentación. A mí me gustaría de contar una pequeña historia. Yo, con mi grupo de teatro, nosotros hemos hecho una práctica de educación social en una escuela en Goiôerê, que es una pequeña ciudad de Brasil, en Paraná. Los niños que participaron pudieron asistir a una escena que nosotros presentamos con dos payasos que se enamoran en una calle y cantan músicas de enamorados uno para otro. Entonces, después de la presentación, nosotros preguntamos a los niños porque la canción, el título de la canción era si esta calle fuera mía. Entonces, después de la presentación, preguntamos a los niños si la calle que estaba a frente de la escuela fuera de ellos, o que ellos pretendían, o que ellos querían para esta calle. Y la calle tenía muchos albujeros, era de barrio, era una calle muy precaria. Entonces los niños empezaron a hablar y decir que querían una calle con flores, una calle con dulces, muchas cosas. Y un niño habló que para ella ya bastaba que tenía, en Brasil decimos, no sé si hablo correcto, asfalto, que la calle tuviese condiciones de las personas caminar y que los alburreros fueron cerrados. Y después de esto empezamos a hablar cómo podríamos hacer para que se cambiase la realidad. Y tomamos la decisión de escribir una carta al, en Brasil se dice prefecto, no sé cómo se dice en español. Alcalde de la ciudad. Y nosotros, payasos, educadores, juntos con los niños y chavales que participaron de la presentación, de la práctica de educación social, empezamos a escribir una carta para el alcalde, que después de algunas semanas la calle estaba con los aburreros cubiertos, cerrados, con condiciones de circular. Entonces, ha sido una práctica de participación política para cambiar la realidad de su comunidad y de este grupo de niños. Entonces, por enquanto es esto. Muchas gracias por me escuchar. Espero que no tenga hablado muchas palabras erradas. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Hola, Luis Enrique, ahora eres tú, querido amigo de México. Adelante. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. ¿Puedo compartir algo muy rápido, una presentación? Es muy cortita. Nada más son algunas imágenes para que puedan ver. Muchas gracias por a Martín por la invitación y lo interesante de un foro tan diverso pensando en temas de participación y temas digitales. Creo que hablando del trabajo de calle asociado a la participación, sería pertinente reconocer que hablar de poblaciones que viven en alta exclusión, y más si hablamos de infancias y participación infantil, o como lo veíamos en ponencias más temprano, participación política, no es un tema menor. O sea, estamos hablando de un fuerte trabajo, no solo en la promoción de derechos, sino en una lucha que tenemos muchas organizaciones que tiene que ver contra la discriminación. ¿Por qué? Porque la participación por lo regular se reconoce como un derecho, aunque asumimos que los derechos no están uno sobre otro. La realidad nos dice que para que uno pueda participar, a veces en algunos foros se requieren ciertos criterios, ¿no?
y entre más condiciones de exclusión tengas o que te promuevan o que vivas discriminación, es mucho más difícil que una persona participe. Y por eso hablaré de dos proyectos que el Caracol tiene directamente en el trabajo de calle y cómo van, en la medida en que van creciendo y van mejorando la salud física y mental de niños y niñas que están sobreviviendo con sus familias en la calle, pueden ir accediendo a otros espacios de una manera donde vivan menos discriminación. Y uno de ellos es chamani. Chamani es una palabra que una niña que hablaba cuando tenía 5 años. Ella solo hablaba 3 palabras, mamá, caca y chamani. Y chamani fue la palabra que elegimos para el proyecto de salud física y mental porque en ese momento tuvimos que reconocer mea culpa porque había cosas que no veíamos del trabajo de calle. Y yo invitaría a todas las personas que nos estén viendo a reconocer que el trabajo de calle en su espíritu más profundo, y que lo hemos trabajado mucho en la red Dínamo Internacional, tiene que ver con hacer visible lo que no se ve. Y lo que no veíamos en ese momento con niños y niñas es que estábamos enfrentando un fenómeno grave de infancias que estaban naciendo en las calles o que llegaban a muy corta edad, estábamos hablando incluso de meses a las calles, y que las propias condiciones de exclusión de vida en las calles les habían provocado ya un daño a nivel cognitivo y muchas veces incluso a nivel neuronal. Por ello, algo que era interesante reconocer es que estábamos enfrentando infancias que tenían graves dificultades, o sea, no tenían documentos de identidad, sus condiciones físicas y mentales se veían comprometidas por la propia vida en las calles, estaban expuestas al consumo de sustancias, estaban expuestas a los cambios climáticos. Piénsense ahora, en México estamos viendo, viene la 4ª ola de calor y no hay una política pública para atender a niños y niñas que están en las calles frente a un evento climático, y bueno, ya lo vimos durante la pandemia. Entonces, estas condiciones hacen que niños y niñas tengan ciertas dificultades físicas y emocionales que no me detendré. Está la gráfica y podré compartir la presentación para quien así lo guste. O sea, niños y niñas se enfrentan dificultades para sobrevivir, pero sobre todo en su desarrollo. Y creo que el trabajo de proximidad, el trabajo de calle que hemos impulsado mucho en la Red Internacional de Trabajo de Calle, tiene un gran pendiente para reconocer cómo desde el trabajo de proximidad en sitios complejos podemos llevar educación, podemos llevar espacios de tratamiento en salud física, pero sobre todo en cómo podemos abatir el rezago cognitivo que tienen estas infancias. Y un poco con esto lo que estamos tratando de atender es que niños y niñas tengan sus temas de existencia legal, tengan atención a su salud física y atención especializada cuando así se requiere. Estamos evaluando terapias de lenguaje en la calle. Las compañeras educadoras llevan temas de estimulación temprana con personas, con niños y niñas menores de 2 años. Estamos de ahí derivando y canalizando a temas de consultorio. O sea, todo el trabajo que se hace en la calle para identificar, evaluar el estado de niños y niñas, se lleva ya a espacios de tratamiento más formal, tanto médico como psicológico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viendo es que una forma de que niños y niñas reconozcan y vean sus derechos es ejercerlos y vivirlos. O sea, que vean que no les van a rechazar con sus mamás cuando vayan a un centro de salud. Que vean que no van a tener dificultad para tener tratamiento si es que tienen un problema de lenguaje, ¿no? Y más allá de eso, lo que nosotros estamos viendo es que necesitamos que el trabajo de calle, con esta lógica de planeación y organización, podamos tener diagnósticos certeros, podamos tener actividades focalizadas en el tema de mejorar la salud física y mental de niños y niñas, porque sí vemos que el esfuerzo que hacen las familias por sobrevivir en las calles no logra hacer que niños y niñas accedan a la escuela. Por más que hagan sus esfuerzos, estando en la calle,
va a ser muy difícil. Hemos visto familias que llevan a sus hijos a la escuela, pero el tema es mucho más complejo. Por eso lo que estamos tratando de hacer es, a través de niños y niñas, fortalecer a toda una familia para que pueda acceder a espacios seguros. Y entonces sí, podamos ver cómo estas infancias que tienen un trabajo directo en las calles pueden ir a avanzar a una lógica de participación. Aquí tenemos a Mimi y a Alan, que están participando como diputados infantiles en el Congreso de la Ciudad de México. Y vean cómo nosotros tenemos que adaptar la metodología a un elemento de participación, porque lo que trabajamos con Mimi y con Alan fue, a ver, van a ir a un foro, ¿no? Estamos invitados, pero ustedes tienen que explicar y expresar lo que viven y sienten. Y ellos no quisieron hacer un discurso, quisieron contar un cuento. Entonces, mientras contaron su cuento, Mimi tenía dibujos abajo e iba poniendo gráficamente qué pasaba con sus vidas. Pero además, ellos no quisieron vestir de traje sastre o de traje formal porque iban a un recinto como el Congreso. Mimi se quiso poner su tutú, llevaba unas orejitas de conejo, y creo que ahí es pertinente reconocernos en esto que Laura apuntaba en el tema de adultocentrismo, cómo a veces las metodologías las queremos adaptar desde la lógica adulta y no desde lo que niños y niñas realmente quieren compartir y sentir. Fue muy interesante porque llamó mucho la atención de los medios de comunicación que tanto Mimi como Alan no dieron un discurso, contaron una historia sentida y real, desde lo que ambos habían vivido en el trabajo de calle. ¿Por qué? Porque Mimi ya había participado en varias de las marchas de colectivas feministas, había acompañado a su mamá, cada que está la marcha feminista, las educadoras preparan y acompañan a las mujeres que sobreviven en las calles, incluso a las que ya no están en la calle, y ahora han hecho su contingente de niñas y niños, ¿no? Y se acompañan y van a la marcha como un ejercicio pleno de yo quiero participar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de todo esto, creemos que en la medida en que ellas y ellos tienen una mejor salud física, tienen un mejor desarrollo cognitivo, logramos estandarizar medianamente a través del trabajo directo, que ellas y ellos se encuentren en mejores condiciones, van a tener más posibilidad de estos procesos complejos como el de la participación. La participación no es un proceso simple. No es como ir al médico o ejercer mi derecho a la educación. La participación es un proceso complejo que permite entender el por qué yo tengo derecho a que se escuche mi voz. Y ese es un proceso cognitivo complejo. Yo no digo que otras personas no pueden llegar a ese elemento, y creo que las personas que viven con discapacidad nos han enseñado mucho de eso. Pero en el caso de infancias, sí hemos visto que cuesta un poquito de más de trabajo que logren llegar a estos espacios de participación en otras condiciones. Y yo creo que una gran responsabilidad que tenemos como educadoras y educadores es sí reconocer esas minucias, esos temas que no estamos alcanzando a ver, para hacer propuestas complejas que desde el propio trabajo de calle puedan acercarse a estas infancias que nadie ve, que están en las calles en un tema súper difícil, y terminaría con esto. O sea, en un dicho entre la población callejera es que la calle no hace caricias, y es real. O sea, los estragos de nacer en la calle pueden traer que niños y niñas tengan un retraso cognitivo hasta de 2 a 3 años, solo por nacer en la calle. Ahí súmenle las condiciones de pobreza, de exclusión, de violencia institucional. Recién estamos, y terminaré con esto, está el de las. Recién terminaré con esto. Estamos ahora mismo desarrollando un proyecto directamente en las calles a través de la Escuela de las Mariposas de atención psicológica a infancias que están viviendo la violencia del Estado. Ahora mismo en la Ciudad de México hay todo un dispositivo institucional
para quitarle a los niños y niñas a sus mamás en las calles. Entonces tenemos testimonios gravísimos de niñas y niños, de conatos directos con la policía, de que se esconden para que no se los lleven las instituciones, y eso también está causando un problema. Y creo que el trabajo de calle nos ha enseñado tanto que nos permite acercarnos y seguir trabajando con estas infancias, aún en estas condiciones adversas, ¿o no? Es un gusto escucharte y escuchar sobre el trabajo tan bonito que realizan. Bueno, el tiempo se nos Gracias. va. Ahora es Iker que viene con nosotros del País Vasco. Hola, buenas, buenas a todas las compañeras y los compañeros, y sobre todo pues a quienes no os he visto hace mucho, y bueno, por lo menos si es a través de esta plataforma, pues os siento un poquito más cerca y agradecer la oportunidad. Comentarte, Verónica, que soy del País Vasco, en la península ibérica, ¿sí? Bueno, yo trabajo en un programa psicosocial y socioeducativo, lo que antes se llamaban aquí los programas de calle o de medio abierto, pero a diferencia de lo que hemos escuchado de las compañeras y los compañeros, los menores, las menores con quienes trabajamos no, no viven en la calle, ¿sí? Viven en sus familias, la mayoría, o trabajamos con algunos o algunas que pueden estar institucionalizados, pero puntualmente, a través de la participación sobre todo. Pero directamente nosotros, normalmente con los menores, las menores que trabajamos, viven en sus familias, ¿sí? Nosotros estamos situados en los servicios sociales dentro de los ayuntamientos, ¿sí? Y entonces desde ahí, desde la protección. Cuando éramos programa de calle en sí, pues sí realizamos diferentes proyectos en cuanto a la participación, donde desde los intereses de los menores y las menores, pues eran sujetos activos para llevar a cabo el proyecto y, bueno, de alguna manera hacer incidencia en el pueblo o en la ciudad, ¿sí? Bien en la creación de algunos espacios, pero que fueron ellos y ellas quienes lo diseñaron, lo inauguraron y, bueno, por nuestra parte fue el acompañamiento. Pero sobre todo os quería contar hoy en día, bueno, los últimos años, de la mano de la Fundación Educo y el programa Trenzas, y desde el enfoque de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues estamos trabajando en un proyecto que se llama Tratuón o Buen Trato, ¿sí? En euskera, en el idioma en el que pienso, siento y vivo, que es Tratuón, que es buen trato. Y sobre todo está enfocado a incidir en las políticas municipales desde el prisma del buen trato y la protección. Y pues gracias a la red que hemos tejido durante pues, más de 25 años desde el antiguo programa de calle, pues con las instituciones, con los centros escolares, bueno, con todo el tejido asociativo, pues nos ha facilitado el poder hacer más incidencia en este proyecto. Y os voy a contar un poquito en qué se basa. Bueno, hemos tenido mucho cuidado, como comentaba la compañera Laura, de no caer en ese adultocentrismo, en esa, bueno, que nosotros sabemos lo que necesitan y entonces lo que sí hemos puesto en valor y en todo momento les hemos puesto en el centro o hemos ayudado a que estén en el centro a los menores, ¿no? A los y las adolescentes para que sean sujetos activos. Y sobre todo, digamos, el mantra es que escuchémosles, ayudémosles a participar. Porque también, como decía Luis Enrique, pues muchas veces la manera de hacerles de participar o facilitar esa participación los basamos en modelos adultos también. Les llevamos pues a las juntas generales, a bueno, a entornos que son adultos, ¿sí? Y bueno, pues me congratula escuchar de que fueron vestidos bueno,
como suelen vestir naturalmente, pero ni todo también nosotros hemos estado reflexionando mucho en cómo hacer eso, ¿no? Es verdad que queremos que llegue a quienes mandan, quienes deciden, ¿sí? Pero tenemos que generar espacios naturales o, bueno, más cercanos a ellos y ellas. Al final lo que hemos, bueno, en lo que ha resultado este plan de buen trato y protección es en planes a nivel de ayuntamiento, ¿sí? Pero la riqueza es que ha sido transversal. Han participado bien los políticos, las políticas, los técnicos, pues todo el entramado asociativo y sobre todo los menores y las menores, ¿sí? Y entonces, pues hemos hecho bueno, hemos recogido aportaciones sobre, bueno, lo hemos basado en 8 líneas estratégicas, ¿sí? Que tiene que ver con contextos seguros, otra con participación, otra con parentalidad positiva, otra con programas o ya específicos hacia ellos y ellas. Y entonces, bueno, pues cada grupo, digamos, ha ido haciendo sus aportaciones, pues conectaba mucho con lo de la calle, ¿no? Que comentaba Marcelo, cómo querían la calle. Bueno, pues cómo quieren su pueblo, su ciudad, su entorno, ¿sí? Y entonces nos hemos llevado unas gratas sorpresas porque a diferencia de los adultos y las adultas, que podemos tener más prejuicios y bueno, pues estamos más condicionados y condicionadas, los menores y las menores son, digamos, más vírgenes, más naturales, por decir de alguna manera, y aunque haya quienes hacen las cartas a los Reyes Magos o a Papá Noel, hay quienes hacen unas aportaciones o quienes ponen unas ideas que son bellísimas y muy, muy buenas, ¿no? Y entonces nos hemos nutrido de ellas junto con la visión de los adultos y las adultas. Y bueno, pues con ello en 3 pueblos o ciudades hemos llevado a cabo ya y se han publicado pues, los planes de buen trato y protección. En 2 lo hemos hecho empezando desde el ayuntamiento y digamos en esa escala piramidal hacia abajo a toda la comunidad. Y en otro sitio, en un barrio de San Sebastián, que es la capital de Guipúzcoa, una de las provincias del País Vasco, pues lo hemos hecho a la inversa, desde el barrio hacia arriba. Y la verdad que ha sido muy enriquecedor también. Y entonces lo que comentaba, sobre todo que han sido protagonistas y siguen siendo, porque claro, una cosa es que hayamos diseñado los planes, pero ahora hay que ejecutarlos, ¿sí? Y sobre todo mencionaría, pues, en la línea de participación de los menores y las menores, que no hay una cultura de participación o la que hay no es la más adecuada. Es más, los niños y las niñas se sorprende cuando les decimos que verdaderamente queremos escucharles, que nos interesa. Sí, pero ¿para qué? Si luego, o bueno, no solo se sorprenden, sino que además nos dicen, pero si total luego no se va a hacer nada con ello, ¿sí? Pero claro, si esperamos que quienes vayan a hacer solo sean quienes ponen el dinero o mandan, pero si ellos y ellas también son quienes hacen, pues ya es otra cosa, ¿no? Y es una manera también de, bueno, pasarles su responsabilidad y facilitarles el que sean sujetos activos. Entonces, y desde ahí el cómo escucharles, pues con cosas tan fáciles como poner buzones, no solo para propuestas, sino para recoger pues llamadas de auxilio, ¿no? O de ayuda, de alguna manera. Buzones físicos, números de WhatsApp, bueno, pues personas referentes o puntos focales que se llaman. Que sepáis que hace un año en España se aceptó la ley, la LOPIVI, que es contra la violencia infantil, ¿sí? Y está basada en los derechos de la infancia. Y entonces eso también ha sido un espaldarazo, nos ha ayudado porque en esa ley marca muy concretamente en diferentes ámbitos cuáles son las actuaciones. Y en esos ámbitos menciona las fuerzas de seguridad, los centros escolares, los clubes deportivos
Entonces, a la vez que hemos hecho planes pues municipales, también con los centros escolares que han querido participar, hemos hecho y estamos realizando planes de centro para que sean unos entornos más seguros, más participativos y que escuchen más a la infancia, ¿sí? Y entonces, y ahí, como no, pues también todas las aportaciones que están haciendo los menores y las menores. Y también en algún club deportivo también lo hemos realizado, o también mucha parte de sensibilización y de formación a entrenadores, entrenadoras, monitores de deporte, de los comedores escolares también. Pero ahí la sensibilización y la formación no va solo por lo que podemos saber los que andamos en el ámbito, ¿no? Sino también con esas aportaciones o esas peticiones que hacen los menores y las menores, ¿sí? Eran cosas muy bonitas como en cuanto a los profesionales que trabajan en los centros escolares, en los comedores, que no miren tanto en nosotros cuando están en el patio, pues cosas así. Y entonces, bueno, desde ahí, pues pensar qué se puede hacer en cuanto al móvil. Y con cosas tan pequeñas como a cambiar totalmente, digamos, casi el barrio, lo que sea, en uno de los sitios en el que se ha hecho desde el barrio, ¿no? Desde la comunidad hacia arriba, pues se ha finalizado cuando se presentó el plan a nivel municipal, entre 40 niños y niñas, y ahí también participaban chavales y chavalas que están en un centro de protección, pues durante un mes y medio han estado haciendo un mural gigante en una pared del pueblo, bueno, que está dentro del centro escolar, pero que es un patio abierto, y, y el tema era sobre el buen trato, los derechos, y la verdad que era una cosa muy, muy bonita. Que, bueno, mientras os cuento, si es que tengo la posibilidad de enseñároslo, pues os lo enseño, pero si no, pues para que Tienes sepáis. 2 minutos por el Vale, pues tiempo. nada, bueno, simplemente, bueno, si tenéis interés o alguien, tenemos los planes que han participado, sobre todo los menores y las menores, entonces los podéis ver. Algunos se parecen en algunas cosas, pero tienen sus diferencias. Y luego también, pues, fotos y cosas de los murales y que han salido. Quería acabar en cuanto a la participación, eso, que creo que tenemos que hacer cultura o cambiar, transformar también las maneras de participar. Cada vez lo tengo más claro que en la medida que participan los menores y las menores y son sujetos activos, lo sienten más suyo, se sienten más partícipes, lo cuidan más, bueno, al final se hace más comunidad. Y en la medida que puedan participar todos los demás agentes, pues todavía más. Y con esto, pues así, un poco rápido, pero gracias. Y que tantas cosas hacen, ¿no? Y qué bonito, qué bien. Muchas ganas de continuar escuchando. Ahora no es posible, pero después, ¿no? Podemos hablar entre todos aquí en otros espacios y momentos. Qué bonito. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y Alejandra ahora viene con nosotros. Bueno, buenas tardes, creo por allí, aquí en el País Vasco, buenas noches. Bueno, pues yo antes de comenzar a hablar sí que quería un poco situar cómo quiero estructurar lo que os voy a contar, ¿no? Para que sea más fácil de comprender. En un primer lugar, igual ubicar, pues bueno, quién soy yo, desde dónde hablo, ¿no? Desde qué proyecto, qué programa formamos parte. En un segundo lugar, ubicar un poco el contexto del territorio en el que se lleva a cabo el proyecto que vengo a compartir y en tercer lugar ya explicar el proyecto en sí, ¿no? Entonces, bueno, respecto al programa, bueno, yo soy Alejandra, educadora de calle del programa de educación de calle de Vitoria-Gasteiz, que es una ciudad del País Vasco de unos 240.000 habitantes más o menos, para que os hagáis una idea. Y
Y el programa de educación de calle es un programa municipal del ayuntamiento, pero que gestiona la cooperativa Irse Araba y que está ubicada en los diferentes barrios y zonas de la ciudad. Y trabajamos con menores de entre unos 8 y 18 años en situación de vulnerabilidad, pues, por diferentes factores. Promoviendo un poco también, pues, la conexión con el entorno del que forman parte y el que sean, pues, partícipes, ¿no? de su comunidad, ¿no? Desde un rol activo. Es un programa de educación de calle, pues, como comentaba Iker también, porque trabajamos en la calle y en el medio de los jóvenes, ¿no? De los que participan, pero no tanto porque sean jóvenes que viven en la calle. Esto un poco por ubicar. Y bueno, en mi caso concreto, yo soy educadora del Campillo, que es el centro cívico del casco viejo de la ciudad, de Vitoria-Gasteiz, y sí que me parece importante dar unas pequeñas pinceladas sobre las características de este barrio, porque es lo que condiciona y da sentido al proyecto que vengo a compartir. El casco viejo de Vitoria es como su propio nombre indica, la parte antigua de la ciudad, ¿no? Desde donde se crea la ciudad, y cuenta con más o menos unas 9.000 habitantes, de las que el 20% tiene nacionalidad extranjera. Esto es un dato importante con lo que voy a contar después. Y también es llamativo que este dato duplica el porcentaje de la ciudad. Más o menos en Vitoria estamos en un 10% de población con nacionalidad extranjera y el casco viejo duplica este porcentaje. Esto se debe, entre otros factores, principalmente a que es como el puerto de llegada a la ciudad. En el casco viejo hay muchas viviendas con condiciones, pues, bastante precarias, que hacen que los alquileres sean más bajos y que las familias puedan ubicarse en un primer momento cuando llegan a Vitoria allí. Y esto conlleva a que cuando luego sus situaciones se van estabilizando, vayan estabilizándose en otros barrios de la ciudad. Y esto conlleva que haya mucha gran movilidad. De hecho, se calcula que un 20% de las personas del barrio cambian cada año. Es decir, un 20% de la población llega al barrio nueva o se va cada año. Entonces, bueno, con este contexto de movilidad también está la otra parte, que es un gran sentimiento de pertenencia entre varias de las vecinas y vecinos del barrio, que hace que haya una gran diversidad de colectivos sociales, de agentes sociales que trabajan en red y que se preocupan por las necesidades del barrio y de las vecinas y de llevar a cabo, de pensar, analizando estas necesidades, ¿no? A través de diagnósticos, cuáles son aquellas alternativas que pueden encajar mejor para dar respuesta a las necesidades. Bueno, entonces en este marco, nosotras como educadoras de calle tratamos de ejercer un poco de puente entre las jóvenes con las que trabajamos y esta comunidad, ¿no? Trabajando un poco desde la acogida y desde que sea la propia comunidad quien desarrolle propuestas inclusivas para que todas las vecinas puedan sentirse parte, ¿no? Entonces, en este contexto es donde surge el proyecto que quiero explicar, que se llama, bueno, el proyecto se llama Family Click. Es un proyecto que elabora Saregune, que Saregune es un centro de tecnología, es un espacio de tecnologías de uso libre y gratuita para acercarlas al vecindario del casco viejo. Y bueno, en la relación que tenemos de trabajar en red, detectan en Saregune, en la época del confinamiento, ¿no? En 2020, que hay un auge del uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en este caso relacionado en el ámbito de la educación formal de las escuelas. Cada vez más, pues eso, en la época de confinamiento, los niños y las niñas y las adolescentes tienen que mantener la relación con la escuela exclusivamente de manera virtual, y genera esto la preocupación sobre la brecha digital, brecha idiomática también de muchas familias que han llegado a Vitoria con otros idiomas en origen en las épocas del confinamiento y que todavía no tienen ni el castellano ni el euskera, ¿no? Que es nuestro idioma, y entonces no pueden acceder ni seguir el ritmo escolar con todo lo que conlleva también de socialización y de participación desde ahí.
con esta preocupación es donde pues, también nos llaman a la puerta, ¿no? y ven como la necesidad de poder elaborar un proyecto conjunto en el que las jóvenes con las que nosotras estamos habitualmente puedan tener un rol protagonista. En este caso, las jóvenes adolescentes, más o menos, para que lo centréis un poco en la edad. Entonces, el proyecto en que se basa en realizar, las jóvenes se juntan y realizan videotutoriales de diferentes herramientas tecnológicas en diferentes idiomas para que aquellas familias que tienen dificultades con el manejo de las tecnologías puedan tener acceso de una manera más facilitada para esto. De esta manera, claro, las jóvenes ejercen un rol totalmente protagonista de dos maneras. Por un lado, porque los vídeos los elaboran en sus propios idiomas de origen. Elaboramos vídeos en 6 idiomas, que eran castellano y euskera, inglés, francés, árabe y urdu. Y bueno, las propias jóvenes pues hicieron las labores de diseñar un poco el discurso de lo que van a decir, traducir los textos, adaptarlos a un lenguaje que consideraban que iba a ser más cercano para las familias, porque en alguno de los casos, por ejemplo, con el árabe en concreto, ¿no? Decían que la traducción que había llegado era el árabe clásico y que la manera de llegar a las familias iba a ser más utilizar el darilla, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta manera tuvieron un rol muy activo en este desarrollo. Luego, en el tema de los vídeos, también en la socialización de estos vídeos y en la socialización del propio programa, ¿no? Con este proyecto hemos acudido y hemos participado en diferentes foros y espacios, desde la radio, congresos, que han sido las propias jóvenes quienes han acudido a contar qué es lo que han estado haciendo, ¿no? Y también un aspecto muy importante que queremos destacar aquí es que las jóvenes en este caso están en calidad de referentes y de aportar al bien común del barrio, ¿no? Con esto queremos romper un poco esa lógica unidireccional en la que son las jóvenes en situación de vulnerabilidad quienes reciben apoyos, son receptoras de recursos y de servicios. Romper un poco esto y dentro de la lógica de que todo el mundo tenemos necesidades y al mismo tiempo tenemos cosas que aportar, pues que estas jóvenes son quienes van a facilitar el acceso a muchísimas familias, ¿no? porque además ha sido a muchas familias a quienes ha llegado este proyecto. También bastante clave el hecho de que todo se ha hecho en formato de tecnologías, o sea, de software libre, un poco también apostando por la accesibilidad, ¿no? Y en vez de utilizar tecnologías más privativas, pues aquellos formatos más libres. Entonces, bueno, ya por finalizar, sí que me gustaría compartiros un vídeo muy breve en el que aparecen las jóvenes, ¿no? Que me parece que es una manera más cercana, a ver si soy capaz de compartirlo. Toma. Bota. Peso muerto de lo que es. Mira, cámara, 3, 2, 1. ¿Qué es el correo electrónico? هي واحد الخدمة اللي كتقدم لنا شبكة الإنترنت باش نقدروا. What can Gmail be used for? हम यूज कर सकते हैं मैसेज भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए. Gmail erabiltzeko beharrezko baldintzak lau dira. Avoir un ordinateur, un téléphone portable ou une tablette. Cambio. How to invite other people to attend the meeting. Bien, muy bien.
Bueno, creo que se ha visto. Nada, esto era simplemente para que lo ubicaréis un poco más y vierais, lo pudierais visualizar. Y eso, entonces, bueno, si hay alguna duda ya la contestaré, pero bueno, creo que de esta manera ya puedo finalizar. Gracias. Gracias, Alejandra. Qué trabajo tan bonito. Wow. Y qué panel tan rico este, como todos los demás también. Qué cosa más linda. Tenemos mucho que aprender unos con los otros, ¿no? En síntesis, me ha quedado la palabra escucha y en el fondo creo que es una definición muy buena en la práctica que tenemos de qué significa respetar al otro y a la otra, ¿no? Y nosotros en nuestro grupo estamos usando la palabra, la expresión escucha consecuente, porque solo escuchar no sirve, ¿no? Debe haber consecuencia también para lo que se escucha. Y ustedes han traído todos aquí experiencias que son ejemplos magníficos de esta escucha consecuente, me parece. Estamos exactamente empezamos 10 minutos tarde, terminamos 10 minutos tarde, cerramos, pero creo que tenemos espacio por lo menos para que cada uno diga en 2 o 3 líneas qué le parece absolutamente fundamental para el trabajo con personas con necesidades, ¿no? De nuestro trabajo en educación social. ¿Qué es fundamental que ocurra o que se sepa o qué es lo que no se puede olvidar de ninguna manera si no funciona? Gracias. Adelante. Vamos por orden. Laura Alvarado, por favor. Sí, justamente, ¿no? Nunca olvidar, escuchar y entender que no sabemos todo, que siempre es en la relación donde se construye lo que necesitamos conocer para actuar. Muy bien. Gracias. Marcelo. Muchas gracias. Yo he aprendido mucho con vosotros. Estoy muy inspirado. Quiero conocer más. La palabra es que tenemos que tener la conciencia que somos seres inacabados. Paulo Freire decía que somos seres inacabados. Por tanto, somos seres de educación por esto. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. No, yo me sumo a esta idea de que tenemos mucho que aprender todavía del trabajo de calle. Sí tenemos que reconocer que hay cosas que no hemos logrado ver y atender todavía de las poblaciones que están en alta exclusión, pero creo que un gran pendiente es tratar de escuchar por qué a estas poblaciones les cuesta tanto trabajo llegar a espacios de participación. ¿Es en verdad que ellas y ellos no llegan o es que no generamos los espacios adecuados para que participen? Y yo creo que lo dejaría por ahí. Pero muchas gracias por el espacio. Sí. Muy buena reflexión. Adelante, Iker. Pues totalmente de acuerdo con Luis Enrique. No podemos estar esperando a que ellos lleguen o no lleguen más, sino tenemos que dar facilidades también. Menciono la escucha, sujetos activos y lo que decía también Luis Enrique de hacer ver y oír lo que no se ve, no se oye, o lo que no se quiere ver, lo que no se quiere oír. Me quedo con eso. Y muy agradecido y que sigamos aprendiendo, que tenemos mucho que aprender. Muchas gracias, muy buenas reflexiones también. Alejandra. Vale, pues yo, bueno, antes quería decir, justo acabo de ver que Marcelo ha compartido el link de Family Click en el chat y se me ha olvidado comentar que ahí están todos los videotutoriales disponibles en los diferentes idiomas que son accesibles de cualquier lugar del mundo, así que si hay alguien que le viene bien, pues que están disponibles para usar y difundir. Así que gracias, Marcelo, porque me lo has recordado. Y para mí fundamental el tema de que como agentes de educación social estemos en el trabajo comunitario y en el desarrollo comunitario para ejercer de puentes y que no seamos figuras
O sea, sí figuras importantes, pero que si nosotras no estamos, no se quede desamparada la juventud y la adolescencia, sino que haya una comunidad conectada y que se encargue de acoger para, pues eso, para quitarnos ese rol omnipotente, ¿no? Muy bien, yo tengo la impresión de que todos que han participado aquí se sienten como yo con el alma alimentada. Es fantástico lo que ha pasado aquí. Agradezco a cada uno. Si pudiera decir que de 0 a 10 cuánto valió eso todo esta tarde, fue mucho más que 10. Y muchas gracias. Ha sido una jornada muy, muy rica. Un gusto verlos, aunque sea virtual, porque literal ya ahí que era hace cuánto, ya años que no nos abrazamos con John, bueno, con Luis Enrique, aunque está cerquita aquí a unos kilómetros, ya hace un rato que no nos vemos. Y un placer, Alejandra, bueno, usualmente hemos trabajado con Lorenzo, pero un placer conocerte en este recambio generacional. Gracias también, Marcelo, ahí junto con Verónica, y bueno, Laura, por supuesto, acá en la ciudad, pero Laura, tú y yo debemos de tener pena porque aunque estamos en la misma ciudad, hace literalmente años que no nos vemos ni nos abrazamos, pero será pronto. Muchísimas gracias por este panel tan rico. Solo como comentario breve, con la Red Internacional de Trabajadores de Calle ya tenemos algunos ayeres, y precisamente me alegra muchísimo que John está acá y que además ha sido con quien, junto con Iker, Lorenzo, por supuesto Edwin, y otros colegas, pues me acuerdo mucho en Guipúzcoa, que nos encontramos, ya, no sé, Iker, ¿tú te acuerdas, Joan? Fue en 2000, que ya perdí la cuenta, pero... No sé. Yo tenía pelo. Bueno, yo no tenía, creo que canas, pero bueno, ya hace muchos años, pero ha sido muy rico este recorrido y ahora aquí está Lorenzo, bienvenido, qué gusto verte. Perdón, un segundo, tu audio, a ver si ya ahí lo puedes reactivar. ¿Lorenzo? Sí, así sí. Ahora sí que ya igual tenemos años de no encontrarnos, pero qué gusto hacer este cierre con ustedes en esta larga jornada, y pues de alguna manera, y aquí agradezco muchísimo, no solamente por todo lo que hemos recorrido en estos años, sino porque ahora en esta gran coincidencia que tenemos también con nuestros colegas de Derechos de los Niños Internacional o DNI Internacional, en los últimos meses hemos construido el consorcio global o el consorcio para promover la participación de niños, niñas y jóvenes y la ciudadanía digital. Esta, por supuesto, es una de las primeras acciones que hacemos y está resultando muy rico. Ya se realizó en África con bastante riqueza, en Medio Oriente, hoy acá en América, y mañana se continúa en Europa. Así es que esta semana tenemos actividades, todo estará en el portal de Olin TV y tenemos un pequeño micrositio que abrimos para ello. Así es que, pues, nuevamente gracias. Y bueno, pues, si les parece, vamos ya a la parte final de esta jornada bastante larga, unos minutos. Está con nosotros también John Echeverría, que le agradecemos muchísimo, que de repente te vimos con otra ropa al inicio. Y todo, ¿qué pasó que se cambió de ropa, John? Pues para hacer un poco las conclusiones, John, nuestros colegas de DNI, salvo que por ahí anden, pero me escribió Virginia que tenía dificultades porque está en traslado, entonces no estará con nosotros, pero para que podamos hacer una, digamos, literalmente una pequeña retroalimentación, una pequeña devolución de lo que ha sido la jornada. Agradezco muchísimo quienes han estado todo este tiempo. Quienes no lo vieron completo, se las súper recomendamos, está en el sitio de Facebook de Olin TV. Así es que pues te doy paso, John, a tus primeras impresiones. ¿Cómo viste, cómo cierras toda la jornada? Ya se perdió John. A ver, otra vez vamos a pedirle que reactive. ¿Ya estás ahí? ¿Tu audio? Vale, que esto parece un maratón de estos deportivos de radio un poco, ¿no? Una retransmisión deportiva. Nada, bueno, que ha sido un placer. A ver, la sensación desde que hemos empezado, pues es que hay mucha energía y hay mucho conocimiento, hay mucha diversidad y bueno, o sea, eso es algo positivo, pero bueno, tenemos el reto de poder de alguna manera sistematizarlas. Tenemos el reto de sistematizar todo esto y de subir, de pasar un umbral de esta riqueza a que sea algo, digamos, más potente, ¿no? Por lo colectivo. Ha quedado claro que la participación es un reto,
es, como decía Luis Enrique, muy difícil, no solamente para las poblaciones que están más excluidas, que por supuesto es mucho más difícil, pero en general es un ejercicio muy difícil y también la democracia nos la jugamos en este ejercicio difícil. En este tiempo, además, en el que bueno, todo está un poco patas arriba. Predicamos mucho la participación en los ámbitos de la educación social, pero no damos todo el trigo que deberíamos. Y bueno, en este webinario hemos visto bastante trigo y bastante, bueno, cosas que creo que son unas líneas a seguir para hacer una verdadera participación y que no se quede en algo anecdótico o folclórico. Para Dinamo Internacional, en los próximos años, este reto de la participación y el enfoque de derechos va a ser algo fundamental en su estrategia. Esperamos acertar y concretar las cosas. Queremos agradecer a Tejiendo Redes por la invitación de esta movida tan grande y a DNI, porque bueno, creo que sumar 3 redes de este calibre pues, nos va a llevar muy lejos. Y seguimos el viaje. Esperamos que logremos más apoyos y recursos para poder hacer todo esto con más capacidad y más fuerza. Necesitamos apoyo y recursos. Pero bueno, esta tripulación merece la pena y de una manera u otra seguiremos. Mañana sigue el maratón deportivo por la infancia. En horario de México sería de 8:30 a 10. En la versión en inglés habrá otros compañeros hablando de todos estos temas. Muchísimas gracias y hasta pronto. John, muchísimas gracias por todo este tiempo, este trabajo, y bueno, pues vamos a continuar con la reflexión. Si les parece, yo agradecería a todas y todos que, digamos, en sus redes sociales y en otros espacios puedan también compartirnos sus impresiones. Les solicitamos que puedan usar los hashtags Derecho a Participar y también el hashtag que estamos usando para el consorcio, que es CCIYP. Así es que les invitamos a ello. Bueno, yo lo que me gustaría complementar, como de miradas un poco finales. Claramente somos una articulación que está coincidiendo en la diversidad con 2 grandes ejes que son emergentes para la realidad de niños y niñas en todo el mundo. Es decir, los trasciende sin importar la cultura, el país, la capacidad de ingreso o incluso los estados. Y me refiero al derecho a participar como derecho humano. Y segundo, la ciudadanía digital. Como a lo largo de la mañana se explicó, esto ya es una realidad. En algunos países se ha avanzado en ciertas normativas, se ha podido lograr de alguna manera algún reconocimiento. La gran mayoría de los países del mundo no tiene reconocido todavía los derechos digitales para la gran mayoría de la población. Y como se explicó también a lo largo de la mañana, hay una gran exclusión para, digamos, hay una parte del mundo conectado, pero nuevamente regresamos a que aquellos que históricamente han sido excluidos también están siendo excluidos de la conectividad o el acceso al mundo digital. De ahí que de los grandes desafíos que tenemos, además de buscar que existan marcos legales en nuestros países y a nivel global, con un acuerdo importante, ahora hay debates globales sobre inteligencia artificial, pero tenemos que discutir igual los algoritmos del odio y de discriminación. Es decir, hay bastante que discutir en ello a nivel global y en nuestros marcos normativos, pero necesitamos no perder de vista el acceso equitativo hacia las tecnologías y particularmente la conectividad. Y por supuesto, tenemos el gran desafío de la educación y la alfabetización digital. Por ahí un meme que quizás ustedes han visto en varios idiomas que recuperan una imagen de los mediums de la época victoriana, todos pegados en la mesa, agarrándose las manos, y dicen que las sesiones Zoom son como estas sesiones de Medium, ¿no? Me escuchan, me ven. Y sí, eso es cómico, nos pasa a todos. Aquí esta sesión ha estado plagada de estos temas de si me escuchan, me ven, que parecemos Medium de la época victoriana, pero forma parte de precisamente esta expresión de la alfabetización digital que pues somos parte, algunos todavía andamos medios prófugos de esa alfabetización digital. Por otra parte, también se ha estado conversando aquí bastante en perspectiva de cómo cuando los niños y niñas y personas jóvenes
tienen espacios de participación sostenidos, hay voluntad de las personas adultas o las instituciones, suceden cosas maravillosas y hemos escuchado cosas fantásticas de arquitectura, de trabajo en línea, de los propios niños y niñas gestando acciones de política pública, y fue fantástico, y ustedes recordarán gratamente los 2 paneles moderados y coordinados por las y los jóvenes, la mayoría de Nuestra Voz Cuenta y de otras organizaciones, de cómo lo tienen súper claro. O sea, el obstáculo no son ellos, es nuestra cultura adultocéntrica. Hay cansancio y relativamente enojo por la simulación de la participación, y de ahí la importancia, y aquí parafraseo a nuestro colega Pedro de Bolivia, que hizo una marcada diferencia de la participación simple como acto entretenido, lúdico, a la participación protagónica, que es una acción política que transforma el entorno. Por eso es que este consorcio se planteó así: participación protagónica, ¿no? O en una lógica de protagonismo real, con énfasis, con acento. También en la mañana tuvimos al embajador de la Unión Europea en México, a quien le agradecemos muchísimo que tomara espacio en su agenda para conversar sobre lo que están haciendo y lo que ya la Comunidad Europea está estableciendo como marco normativo. Por supuesto que no se escapan de las brechas de desigualdad y de las propias diferencias que tienen y de dinámicas internas, pero algo que destacó muy importante, me pareció, es que pese a que hay temor frente a la conectividad y al Internet, nunca la prohibición tendrá que ser una alternativa frente a ello. Más acceso y más protección. Y esto es exactamente lo que en 2015 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó cuando se hablaba del Internet y la violencia contra niños y niñas. Más acceso, pero más protección. Y cierro con un elemento central, sin duda, para todos y todos nosotros en este espacio, que es la cooperación internacional y las alianzas estratégicas. Esto es transnacional. Esto no es un tema que nos corresponda a nuestra comunidad, a nuestro país o a nuestra región. Por eso decía al inicio que estos 2 ejes temáticos que articulan el consorcio, que es la participación protagónica como acto político de transformación y la ciudadanía digital, nos trasciende a países, culturas, organizaciones. Todos y todas ganamos, todas y todos tenemos desafíos, pero sobre todo tenemos responsabilidad. Y bueno, pues agradezco muchísimo cómo han estado en esta larga jornada, pues como disfrutando, y confío que aprendiendo muchísimo. Y bueno, esto que decía John del maratón de fútbol, deben de saber que la idea original eran 24 horas continuas, y como que había susto a mis colegas cuando les propuse la idea, pero si se dan cuenta ya llevamos acumuladas unas 20 con las de África, Medio Oriente, la de nosotros y la que viene mañana de Europa. Ahí vamos avanzando, casi llegando a las 24. Así es que gracias, un placer verles como siempre, y les invito a que continúen vinculados a este espacio, vuelvan a mirarlo, recomiéndenle a quien no pudo ver esta ocasión, y gracias Verónica, que estuvo atrás también como siempre. Si quieres abrir tu cámara para saludar a, bueno, varios colegas que andan por acá, Isabel, bueno, por supuesto Verónica, que estuvo moderando, Daniel Miranda del equipo de Tejiendo Redes, veo por acá todavía conectados a Francesco, que ha estado haciendo un trabajo impresionante también detrás para organizar los encuentros. No están acá Cecil, Alex, Susan, bueno, más colegas, que hay mucho trabajo detrás de esto. Así es que nuevamente gracias y les dejamos un fuerte abrazo. Así es que, perdón, paréntesis rápido, fuertísimo abrazo y agradecimiento a mis colegas de España, que allá ya casi es de medianoche y por acá siguen conversando. De verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo para hacerlo iberoamericano. Pero nuevamente gracias a todas y todos, y seguimos entonces en este compromiso compartido. Les mando fuerte abrazo. Gracias.